Hola, buenas noches. Siendo las 8 en Bogotá, Quito y Lima, les damos la bienvenida a este especial con motivo de las elecciones presidenciales de República Dominicana. Son un total de 9 candidatos y entre quienes está también el actual mandatario Luis Abinader. Se espera que el nombre del ganador se conozca esta misma noche, pero en caso de que ninguno de ellos logre obtener la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta que se espera se realice el próximo 30 de junio. Son más de 8,1 millones de dominicanos que fueron llamados a escoger también a unos 32 senadores, 190 diputados nacionales y 20 del Parlamento Centroamericano. En unos comicios marcados por temas coyunturales como la migración proveniente del vecino Haití, la inseguridad y el alto costo de vida. Temas que analizaremos en unos minutos ya a lo largo de esta misión con nuestros enviados especiales y en nuestros invitados especiales a quienes presentaremos también. Vamos a ver cómo se encuentra actualmente el escrutinio de estos votos según la página de la Junta Central Electoral. Con el 40.69 escrutado, el presidente Luis Abinader lleva la delantera con el 59.18% de los votos, seguido del expresidente Leonel Fernández con 26.90% y también Abel Martínez con 10.75%. Son los 3 candidatos que repuntan en estas elecciones, 3 de los 9 candidatos que repuntan. Y bien, vamos a conocer cómo está la situación allí en Santo Domingo con nuestros enviados especiales. Luis Muñoz, los saludo a esta hora, quien se encuentra en la sede del presidente Luis Abinader. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Un placer estar aquí contigo. Estamos, como bien dices, en Santo Domingo, en la sede del Partido Revolucionario Moderno. Y a gritos de 4 años más de felicidades, como los simpatizantes han celebrado el primer boletín que ha salido hace unos minutos, en el que se veía ya esa diferencia del 59%. Antes hemos conversado con algún dirigente que ya nos hablaban de las buenas sintonías que tenían. También incluso 2 trabajadoras que estaban en primera fila y que han dicho que no se querían perder esta noche de fiesta que iba a ser larga, Andrés. Cabe destacar que en esta sede también está el presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña, estudiando los resultados, esperando que avancen. Hay una tarima preparada y será una noche larga, como decíamos. A este 40% todavía le pueden deparar muchas cosas. La duda es también si se confirma que en esta primera vuelta va a resultar vencedor Luis Abinader y si supera el récord histórico de victoria que consiguió su antecesor Danilo Medina con un 61,74%. Como decíamos, todavía queda mucho para que se confirme esa victoria en un resultado que ya se ha sentido estos días en Santo Domingo con la gente que hemos hablado, que incluso los detractores que hablan del alto costo de vida también han dicho que estaba claro que Luis Abinader iba a repetir en un país como República Dominicana, que tiende a enamorarse de sus presidentes, y es que también los 2 antecesores de Luis Abinader resultaron reelegidos en primera vuelta. Sí, exactamente, y es que solo va el 40% y ya la ventaja se ve bastante amplia. Vamos a volver más adelante con usted para conocer las reacciones desde allí, desde la sede del presidente Luis Abinader. Mientras tanto, saludo en el estudio a nuestro periodista Albert Naya. Albert, bienvenido. ¿Qué tal? Albert, como lo comentábamos al inicio de esta misión, no solo se escoge presidente en estas elecciones, cuéntenos. Sí, vamos a introducir primero brevemente un poco de qué estamos hablando, ¿no? De República Dominicana. Tenemos la isla La Española, que está dividida entre República Dominicana y Haití. Decíamos que Haití había entrado de pleno en esta campaña. 400 kilómetros de frontera es lo que separa a ambos países. Decíamos que había entrado en campaña porque realmente el presidente Abinader empezó en 2021 a construir una valla que dividía a ambos países. Primero empezó por 20 kilómetros, después siguió expandiéndola hasta llegar. Quiere 200 kilómetros. Según la ONU, las cifras son totalmente desalentadoras. 2.500 muertes violentas en lo que llevamos en el primer trimestre de 2024. Por lo tanto, se han multiplicado las muertes en Haití. Esto ha generado, obviamente, cerca de 240.000 desplazados. Y esto entra totalmente en campaña de cara a las elecciones en República Dominicana,
porque el presidente Abinader empezó una campaña de deportaciones. Si en 2022 eran unas 60.000, en 2023 llegaron aproximadamente a 250.000. Por lo tanto, este tema migratorio ha entrado de lleno a la campaña. Pero adentrémonos a República Dominicana. Son 31 las provincias y un distrito nacional los que hoy han estado votando durante todo el día. En total han sido 16.726 colegios electorales y 7,2 millones de votantes los que han acudido, los que han sido llamados a las urnas, pero estos no son ni mucho menos los totales. Tenemos que hablar de cifras en el exterior de República Dominicana. En total, 863.000 personas son las que en el exterior han ido a votar o han sido llamados a las urnas, la mayoría de ellas en Estados Unidos, por lo que el operativo para votar en Norteamérica ha sido enorme. Tenemos que hablar, por lo tanto, también de diáspora, Andrés. En Estados Unidos viven 2,3 millones de dominicanos y dominicanas, algo que, por ejemplo, en España también ocurre. Son 193.000 las personas que viven en España, distribuidas entre Barcelona y Madrid. Bien, Albert, muchísimas gracias por estos datos. Más adelante vamos a volver con reacciones y más contexto sobre estas elecciones allí en República Dominicana. Volveremos. Y bien, y es que, como lo mencionábamos, de los 9 candidatos a la presidencia, 3 repuntan. El actual presidente Luis Abinader, el 3 veces presidente Leonel Fernández y la apuesta del Partido Liberación Dominicana, Abel Martínez. Vamos a conocer sus perfiles a continuación. Sentir contento. ¿Quiénes son los principales candidatos en República Dominicana? En primer lugar, el favorito según las encuestas, Luis Abinader, el actual presidente político de centro y el funcionario más rico del país, busca la reelección y ha prometido seguir con los cambios inaugurados durante su mandato, como combatir la corrupción o terminar el muro que separa a República Dominicana de Haití, para evitar que los migrantes haitianos puedan pasar. Y una de las obras más importantes y que cambiará para siempre la República Dominicana es la verja fronteriza con Haití. Pero también enfrenta polémicas, como sus cuentas bancarias en paraísos fiscales, según acusaron los Pandora Papers. El segundo favorito no es una cara desconocida, es Leonel Fernández. El que fue presidente del país en 3 ocasiones, ahora quiere volver, con el partido del que es líder desde 2019, Fuerza del Pueblo, de centro izquierda, bajo la promesa de mejores condiciones de vida para los dominicanos y una fuerte crítica al actual gobierno. Nosotros creemos que la mejor política social es una educación de calidad, que el niño que vaya al Liceo Fidel Ferrer reciba la misma educación que uno va a una escuela bilingüe privada, que tenga el derecho a la salud, que tenga derecho al transporte, a la cultura, al conocimiento. Fernández es recordado por muchos como el presidente de la época de bonanza y crecimiento económico del país, pero también durante su último mandato del 2008 al 2012 por gobernar en medio de un repunte de la inseguridad y el narcotráfico. El tercer lugar, según los sondeos, es para Abel Martínez, la apuesta del Partido Liberación Dominicana, también de centro izquierda, y su promesa es también apostar por el bienestar de los dominicanos. Ahora sí tenemos que enfocarnos hacia el futuro, el país que queremos construir, el país que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el país en el que nos merecemos vivir. Y creo que podemos lograrlo, podemos hacerlo. Hasta ahora, Martínez se ha desempeñado como alcalde de Santiago, la segunda ciudad más grande del país, y también fue el presidente más joven de un parlamento en todo el hemisferio, al ser designado como presidente de la Cámara de Diputados a los 38 años. Gane quien gane, lo seguro es que el próximo presidente deberá dar o intentar dar respuesta a las demandas de los dominicanos. Bien, vamos a presentar a los invitados que nos estarán acompañando durante la jornada de hoy con el análisis de estas elecciones. Y en el estudio me acompaña Carol Fior Pérez. Ella es periodista dominicana y actualmente corresponsal en Colombia de la Corporación Estatal de Medios Dominicanos. Lleva 30 años de carrera como periodista y reportera y también analista política de temas del continente. Carol, bienvenida. Gracias por la invitación, muy amables. Y desde Washington nos acompaña Giovanni Vicente Romero. Él es estratega político, abogado, politólogo y docente de la Universidad de Columbia, también columnista internacional para medios como CNN e Infobae. Giovanni, bienvenido.
Muchísimas gracias, un placer. Bien, antes de avanzar con el análisis de los resultados y también todas las temáticas que rondan estas elecciones, quiero preguntarles a los dos qué marcan estas elecciones, qué es lo que distinguen estos comicios en República Dominicana. Empiezo por Carlos. ¿Qué diferencia? Me gustó lo que decía el reportero que está desde la isla, que los dominicanos se enamoran de su presidente. Pero eso a ratos, eso es como la luna de miel, que no dura mucho tiempo. En el caso del presidente anterior, de Danilo Medina, que llevó un tiempo, ganó con unos números récord en la segunda vuelta, terminó muy mal. No sé si están al tanto de esas informaciones. Entonces, que el presidente Abinader esté en el 59% y que pueda llegar al 60% porque es viable, eso no garantiza realmente que vaya a ser así durante todo el gobierno. De que el pueblo dominicano está contento con este gobierno, sí, yo diría que sí, que es un hombre que se sabe manejar muy bien, que conoce muy bien la cultura dominicana, cómo actuar, un hombre sumamente conservador, y la sociedad dominicana es conservadora. Un hombre que viene de una familia muy prestante, de mucho dinero, y todo eso le gusta al pueblo dominicano. Entonces, por eso yo entiendo que le ha ido muy bien, que le va a seguir yendo bien, pero que el tiempo dirá cómo se desenvuelve en este segundo periodo, porque el desgaste político que lleva un segundo periodo gubernamental siempre se ven los números reflejados. Y eso se refleja precisamente en la pantalla. Ahorita estábamos viendo todo el margen que le lleva al expresidente Leonel Fernández. Ya lo vamos a ver en un minuto. Quiero trasladarle entonces la misma pregunta a Giovanni. ¿Qué caracteriza estos comicios en República Dominicana? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Es un placer estar aquí una vez más. Yo pienso que una de las principales características de estos comicios es precisamente que son una prueba, diría, o probablemente quizás un desafío que el país, un sistema político bastante consolidado, bastante sólido, que ha sido fuerte desde 1963, cuando tuvimos el último golpe de Estado. Bueno, ahora mismo lo que se ha logrado con este día histórico es más que todo una fiesta de la democracia. Los dominicanos han salido a votar, a ejercer el sufragio, el derecho al voto, su voluntad, y por supuesto ya más adelante vamos a ver los datos para verificar cuántos dominicanos salieron en términos de abstención, en términos de participación política. Por lo tanto, es un día importantísimo para la democracia del país y bueno, pues parece que los resultados están saliendo sin ningún problema y las encuestas al parecer tampoco se han equivocado, por lo tanto es bastante importante eso. Sí, le daban las encuestas aproximadamente un 64% al presidente Luis Abinader, pero tenemos otro caso también y es el del expresidente Leonel Fernández, quien ha sido presidente en 3 ocasiones ya. ¿Podríamos esperar alguna sorpresa, Carol? Yo no creo. El presidente Fernández no ha querido entender que si se dedica de pronto a ser un gran asesor de la democracia dominicana, le iría mucho mejor. Los números que saca ahora, yo entendería que llegaría a un 30%, puede ser. Ese es un buen número, podríamos decir. Pero para un expresidente, lo que refleja es que hay un desgaste, como todos los liderazgos en el mundo. Es decir, después de ser 3 periodos presidente, el país quiere ver otras cosas, quiere nuevas alternativas, quiere ver otros rostros. Entonces, si el presidente Fernández, a quien todos admiramos porque nos representa muy bien como dominicano, un hombre sumamente educado, carismático, se dedicara más bien a ser un asesor de los nuevos prospectos políticos, creo que sería mucho más beneficioso para todos. Esa es una opinión personal, la hago con mucho respeto porque es lo que entiendo y creo que le convendría más al país. No creo que pase de ahí, es decir, incluso yo misma estoy sorprendida de que con el desgaste de haber sido presidente 3 veces, todavía siga sacando ese número alto, porque sacar más de un 25% del electorado es un buen número para cualquier expresidente en cualquier país, ¿o no? Claro que sí. ¿Y cómo podríamos evaluar entonces la gestión de él durante estos últimos mandatos, estos 3 mandatos que tuvo? Mira, el doctor Leonel Fernández es un hombre muy visionario y le mostró a la República Dominicana que había otra manera de vivir, que un hombre inteligente, culto, educado como él, que viene de clases populares, podía ser presidente de la República. Nos enseñó muchas cosas de lo que todos estamos agradecidos, especialmente mi generación, creo que le aportó. Pero como todo, llega a su final. Entonces el doctor Fernández, que quería ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que fue su partido toda la vida y donde él fue candidato presidente 3 veces, pues entendió que su ciclo pasaba, él no lo quiso entender y abrió un rancho aparte. Y ahí están los resultados. Es decir, pero a pesar de todo eso, de que el Partido de la Liberación Dominicana gobernó por 4 periodos, es decir, 20 años,
más de 20 años, sacó un buen puntaje. Creo que es un éxito, un logro para el doctor Fernández, pero que también lo debe poner a reflexionar de cuál será su futuro político. Además que la edad tampoco le ayuda, porque ya es un hombre que está en los 70 años. Yo creo que como todo en la vida pasa, y creo que esto le puede servir de reflexión para que entienda pues cuál será su rol a partir de este momento en esa isla que él tanto ama y por la que ha dejado su vida, ¿no? Por el bienestar de la República Dominicana. La edad, que es un tema bastante cuestionado en las elecciones, sobre todo en Estados Unidos, con estos dos candidatos que tenemos. La edad no perdona, ¿eh? ¿Qué nos puede decir Giovanni al respecto? ¿Coincide con lo que dice Carlos? Sin lugar a dudas, pienso que Carlos ha dado en el clavo precisamente porque Leonel Fernández, o vamos a decirlo de otra manera, Luis Abinader como presidente en el 2020 ha sido sin temor a equivocarme producto del hartazgo social, del cansancio, del desgaste político del PLD. El PLD gobernando por casi 20 años, 16 de ellos ininterrumpidos, y precisamente Leonel Fernández inauguró el primer gobierno del PLD en el 96 y llegó a tener 3 periodos. Por lo tanto, él agotó una etapa en la historia de la República Dominicana en un momento bastante crítico, bastante importante para el desarrollo del país, cuando se estaban llevando a cabo un sinnúmero de medidas importantes, centrales, que desarrollaron el país, pero que no son aisladas ni son única y exclusivamente del PLD, sino que es un comportamiento económico que República Dominicana viene mostrando desde 5 décadas, desde finales de la década de los 60, probablemente, con la entrada de Joaquín Balaguer y precisamente todo lo que había hecho ya la dictadura anterior, que era la de Trujillo. Por lo tanto, en el caso de Leonel Fernández, él es, como ha dicho Carol, un intelectual, una persona muy educada, una persona muy, muy preparada y por demás, yo diría que es el dominicano más prestigioso y desde el punto de vista internacional, el más conocido en los diferentes círculos, en el círculo académico, en el círculo político, en el tema del regionalismo, los organismos internacionales. Y yo podría decir, sin temor a equivocarme, que Leonel Fernández, una vez que termina su gobierno en el 2012, que ya ha agotado 3 periodos, que ha salido probablemente por la puerta grande, y ha querido entonces improvisar estos intentos de regreso que básicamente han afectado de una manera muy drástica el récord electoral que ya él venía mostrando. Pienso que él es una gran oportunidad perdida para la comunidad internacional, para los organismos internacionales. Yo a él lo visualizaba, lo proyectaba siendo la cabeza de un organismo regional, probablemente de la OEA, de una agencia de las Naciones Unidas o en Ginebra, quizás. Y sin lugar a dudas, él ha demostrado que le encanta su isla, que le encanta la política nacional, la política local, y probablemente desde un punto de vista ya psicológico, él se ha acostumbrado a mantener vigencia y evidentemente él se resiste al retiro político, pero pudiera ser muy bien un gran mentor para ese liderazgo de relevo que él pudiese impulsar en este nuevo partido que ha creado hace muy poco tiempo y que ha sido precisamente el resultado del rompimiento, de la ruptura con Danilo Medina en el PLD, porque Leonel Fernández, por si no lo sabíamos, quería volver al poder. Giovanni, le pregunto a usted ahora para hacer la vuelta a la inversa. Decía Carol hace un momento que a los dominicanos les gusta ver caras nuevas, pero entonces, ¿cuál es este plazo que se le da a un mandatario para probar una cara nueva ahora? Porque ya tuvimos un periodo de Luis Abinader y al parecer la ciudadanía está apuntando a otro. Bueno, en el 2020 inició una era. En el 2020 empezó la era de Luis Abinader, producto del hartazgo y producto del cansancio político que ya venían mostrando los gobiernos anteriores, que fueron 5 del PLD, si calculamos los 3 de Leonel Fernández más los 2 de Danilo Medina. Y precisamente tengamos en cuenta algo, República Dominicana no es un país que tiene tendencia a irse a una segunda vuelta, por lo tanto, el pueblo, la ciudadanía se enamora de los candidatos, se enamora de los presidentes y los presidentes tienden a reelegirse en primera vuelta. La última vez que tuvimos una segunda vuelta fue en 1996 cuando salió electo Leonel Fernández precisamente, y a partir de ahí siempre los presidentes se van en una primera vuelta. ¿Qué significa eso? Que hay un encantamiento, como mencionaban al principio en este programa, con el presidente actual, producto de que ya se han cansado de los modelos anteriores
Y no es que este presidente sea mejor que los anteriores, es probablemente que sabe comunicar lo que hace mejor que los otros gobiernos. No quiere decir que el gobierno del PRM ha desarrollado a República Dominicana en apenas 4 años. Eso es imposible. Sería una hipérbole de mi parte yo decir eso. Significa que ellos, aunque gobiernen mal, saben comunicar bien. Y eso es importantísimo en materia política. Por lo tanto, ¿por qué siempre ganan en primera vuelta los presidentes de República Dominicana? Precisamente porque la ciudadanía le gusta siempre apostar, poner todos sus huevos en la canasta que las encuestas dicen que van a ganar. Les encanta, obviamente, apoyar al presidente de la República y precisamente eso es una tendencia que ya se ha demostrado y que ya hemos visto reflejada. Y por eso Abinader ahora tiene la posibilidad de sacar por encima de un 53%, que fue lo que sacó en el 2020, pero en esta ocasión ya no es candidato de la oposición, sino que es oficialista. Y entonces ahí es donde radica la diferencia, que al dominicano como tal le gusta mucho, evidentemente, darle su apoyo total a su presidente. Pero también hay un elemento que yo creo que nuestro colega, y yo me imagino que Giovanni es dominicano, ¿verdad? Giovanni es dominicano también. Pasa que ella perdió el acento igual que yo. La experiencia que Giovanni acaba de mencionar, que fue del 96, nos dejó un sabor muy amargo a los dominicanos que estábamos en la isla. Es decir, era la primera vez que se elegía un presidente que ganaría el 50% más uno y que se va a una segunda vuelta. Y eso fue una crisis política que el gobierno se dividió en dos, del 94 al 96. Esa es otra historia. Pero lo que yo entiendo, y para aportar algo relevante a esta reflexión tan interesante que hace mi compatriota, es que los dominicanos no nos gusta arriesgarnos tanto. Primero, por el asunto presupuestal. Unas elecciones en República Dominicana cuesta casi el erario de un año. Y los dominicanos, pues República Dominicana es un país pobre, aunque no lo crean, es un país pobre con limitaciones, pero que tenemos un gran mercadeo y que el mundo cree que somos ricos. No lo somos, ¿eh? Somos un país turístico con muchos encantos, pero somos un país pobre. Entonces, esta experiencia que vivimos en el 96 de esta segunda vuelta nos dejó una sensación muy amarga. Y como dice mi compañero, es decir, quieren irse a la fija para no desgastarse. Y qué maravilla que sea así, porque República Dominicana no aguanta, de verdad. Yo creo que nunca más volverá a existir una segunda vuelta en República Dominicana mientras yo esté viva, no creo, por la situación. Esperemos a ver qué pasa en los próximos procesos electorales. Justo vamos a conocer una reacción del presidente Luis Abinader a través de su cuenta de X. Ahí lo vemos. El candidato del PLD, Abel Martínez, me llamó para felicitarme y reconocer nuestro triunfo en las elecciones. Este gesto de civismo fortalece nuestra democracia y refleja el compromiso de todos con el bienestar de la nación. Sigamos adelante, trabajando juntos por un mejor futuro para todos los dominicanos. ¿Quiere que te diga algo de esa reflexión? Dígame. El mayor beneficiado de esas elecciones es Abel Martínez. ¿Por qué? Porque es un hombre que fue senador, que es alcalde de la segunda ciudad más importante, pero otra cosa es ser presidente de la República. Es la primera vez que sale una contienda nacional, porque él no salía de su región, de su Santiago de los Amores, y que saque el 10% de un electorado nacional e internacional. Ese es un gran logro. Este señor puede ser el próximo presidente. Es decir, en las siguientes elecciones, si él se lo propone y hace el trabajo como debe ser, porque eso es un reflejo total. Sacarle el 10% le ganó al partido histórico de la República Dominicana, que es el PRD, que es el que pertenece a la Internacional Socialista. Entonces, Abel Martínez es el gran ganador, independiente de que no sea el presidente, por ese porcentaje que gastó, que ha ganado, y por su historia política también y como un hombre de la política nacional. A propósito de esto, ya voy a volver con Giovanni. Quiero preguntarle, ¿podríamos estarlo viendo tal vez dentro del gobierno de Luis Abinader, ya que a propósito el presidente había llamado como un gobierno de unidad nacional? No sé qué Giovanni piense, pero es muy difícil que el PLD y el PRM lleguen a acuerdos nacionales. Estoy convencida de que el PLD será la oposición y que estará como un veedor de cada paso que dé el presidente Abinader y su gobierno. Es decir, no son tan generosos los unos con los otros, allá se golpean duro. Entonces yo no creo que sea tan generoso. ¿O no, Giovanni? Confírmame, desmiénteme tú, por favor. La posibilidad sería remota, sumamente remota, sí. Y es precisamente porque ahora mismo en el PLD y en el Partido Revolucionario Moderno hay una guerra campal y es en los tribunales. Recordemos que el presidente Abinader es tan popular en gran medida
por la guerra contra la corrupción que inició en su gobierno, sin precedentes totalmente. Nunca habíamos visto tantos sometimientos, tantos casos, tantas operaciones, tantas investigaciones. Obviamente, él tiene ahí todavía algunas asignaturas pendientes, como que nunca ha tratado de llevar esa misma práctica al círculo interno de él, a su propio partido, sino que lo ha hecho con el gobierno anterior y por lo tanto, en cierto modo, la oposición puede interpretarlo como persecución política. Pero ya que venga Abel Martínez a formar parte del gobierno del PRM, yo lo veo bastante remoto en el sentido de que de la única manera que lo pudieran hacer es si lo hacen para cerrarle el camino de alguna forma o de otra a Leonel Fernández, porque me explico. Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo son instituciones diferentes con nombres distintos, pero al final del día es la misma demografía, son las mismas personas. Es un partido que se fraccionó, que se dividió y se convirtió en dos partidos. Entonces, la esperanza de ellos es que cuando logren una segunda vuelta unirse, y entonces hay un dilema. Aquí viene la guerra de los egos, aquí vienen los legados, aquí vienen obviamente la soberbia, que no se sabe cuál de los dos va a encabezar la boleta presidencial en una segunda vuelta. Y precisamente Leonel Fernández ya ha dicho, ya yo he sido capitán, ya yo he sido general, no vuelvo a capitán. Y en el caso de Abel Martínez, bueno, pues Abel Martínez representa los intereses de Danilo Medina, el expresidente Danilo Medina, que fue el motivo por el cual Leonel Fernández abandonó su partido político matriz. Entonces, te das cuenta, al final no creo que eso vaya a suceder, salvo que sea para hacerle algún tipo de daño a Leonel Fernández, porque también le doy una lectura a esa reacción que a través de Twitter Abel hace. En ser el primero en felicitar al presidente Abinader, es una manera incluso de decirle a Leonel Fernández, ya perdiste, ya no vas para ningún sitio. Y puede ser también alguna posibilidad. Por supuesto, sí. Hay mucha soberbia en el círculo, en el entorno de Leonel Fernández, y de seguro van a quedarse hasta el último voto para entonces ellos poder reconocer esa derrota. A Giovanni y a Carol, yo los invito, vamos a ver un informe que preparó nuestro periodista Andrés Triviño sobre los retos que le esperan al presidente, bueno, ya lo sabemos, al presidente... Electo, no hay que decir más, sin discusión. Exactamente, al presidente Luis Abinader, entonces vamos a ver el informe. La frontera con Haití, la desigualdad y la inseguridad, las principales preocupaciones de los dominicanos para las elecciones de este 2024. Ante la crisis de gobernabilidad en el vecino Haití, el gobierno de Luis Abinader ha cerrado la frontera de casi 400 kilómetros y ha amenazado con la construcción de un muro para proteger la seguridad en República Dominicana. Porque no queremos ningún conflicto con los hermanos haitianos, ya que ellos nos necesitan a nosotros y nosotros los necesitamos a ellos. Pero ellos en su lado y nosotros en el de nosotros. Según la ONU, los haitianos reciben al menos el 25% de alimentos desde su país vecino, mientras que se estima que 250.000 personas nacidas en República Dominicana, la mayoría de ellas de padres haitianos, no tienen nacionalidad debido a un fallo constitucional de 2013. Aumentando la desigualdad en un país donde un 1% de la población controla casi el 42% de toda la riqueza, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. La inseguridad es otro tema de preocupación para los votantes. El 66,5% de los dominicanos considera que la delincuencia es el principal problema del país, según la encuesta En Hogar de 2023, con cifras de 13,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. Por otro lado, una reforma tributaria que busca afrontar el déficit fiscal con nuevos impuestos, así como otra reforma que intenta garantizar el acceso a las pensiones de la cada vez más longeva población dominicana, parecen estar detenidas debido a los escasos apoyos políticos que han logrado. Mientras que una reforma a la salud, con la cual se pretende reemplazar un antiguo y controversial sistema, avanza lentamente con los apoyos parlamentarios, lo que motiva a 8,1 millones de dominicanos a votar por su candidato presidencial, así como por los legisladores del Congreso Nacional. Bien, ahí lo veíamos. La crisis haitiana, desigualdad, seguridad son los principales temas que afectan o que preocupan más bien a los habitantes de República Dominicana. Quiero quedarme con Carol porque ahorita tuvimos la intervención de Giovanni. Es esta crisis, escuchamos a uno de los señores, de los residentes de República Dominicana, en sus declaraciones decía que ellos allá, nosotros acá.
¿Este es un problema, la crisis de Haití es un problema que le preocupa a todos los dominicanos o solamente a aquellos que viven más cerca de la frontera temiendo que de pronto esta ola de inseguridad se les venga hacia su territorio? Preocupa a todos los dominicanos y ahí voy a ser hasta un poco cruel. Todo lo que sea antihaitiano en República Dominicana genera votos a favor. Es decir, las relaciones dominico-haitianas son tensas, lo han sido siempre, pero en los últimos años un nacionalismo exagerado, para decirlo así, ha crecido en el sentir nacional y en el sentir común de los dominicanos en general. Pero hay una cosa importante, de cualquier evento delincuencial que haya en República Dominicana, nunca hay un haitiano, los haitianos no se meten en eso, los haitianos van a buscar qué comer, porque son migrantes pobres reales. Si los dominicanos somos pobres que emigramos, los haitianos son mucho más, ¿no? Entonces, los haitianos nunca se ven envueltos en eso de asuntos de seguridad y de delincuencia. Pero todo lo que genere antihaitianismo genera votos. Eso es una cosa muy cruel porque de alguna manera u otra tenemos que buscar la manera de llevarnos bien los dominicanos y los haitianos. Vamos a estar unidos por siempre, al menos que lo echemos al mar. Ahí suena un poco cruel, pero ese ha sido mi debate también y es mi preocupación y es mi reflexión cotidiana como periodista y como analista política de que las relaciones dominico-haitianas hay que buscar la manera y el mundo tiene que apoyarnos, tiene que apoyar a la isla en general de cómo vamos a mejorar eso, porque es una realidad y la pobreza es compartida, por supuesto, mucho más del lado haitiano que de la República Dominicana. ¿Cree Giovanni que este sentimiento de que la comunidad internacional tiene que meter mano ahí es solo de los dominicanos o realmente se siente ese compromiso de la comunidad internacional? Yo creo que es una pregunta bastante interesante y hace unos días alguien me preguntaba, ¿crees que este tema de seguridad, pero precisamente el aspecto migratorio con los haitianos, y digo con los haitianos porque las leyes migratorias dominicanas son para todos los extranjeros, pero evidentemente hay que hacer alusión a cuál es el extranjero al que se refieren muchas de ellas cuando han sido diseñadas? Y me preguntaban, ¿puede ser que esto determine las elecciones? Yo diría que la crisis de Haití puede ser algo relativamente nuevo para la comunidad internacional, pero es un tema extremadamente viejo para la República Dominicana. El mundo despierta porque ahora finalmente percibe que Haití ha tocado fondo, y especialmente después del magnicidio de Juvenil Moïse y la posterior salida forzada de Ariel Henry. Pero República Dominicana ha vivido con el tema permanentemente al otro lado de la verja, por lo cual es un tópico recurrente para los dominicanos y no una temática totalmente inesperada y angustiante para los actores del contexto político dominicano, tampoco lo que va a decidir unas elecciones, debido a lo cíclico del tema, recurrente, permanente este fenómeno. Y por lo tanto, tú tienes el país que más crece de América Latina económicamente y el más pobre del hemisferio occidental, en la misma isla, por supuesto, que el tema no pierde vigencia y la seguridad siempre es motivo de preocupación para el país más rico de los dos. Pero obviamente, yo en esto estoy muy de acuerdo con Caro en cuanto a la producción de los votos, cómo genera votos. Obviamente la adopción de posturas duras y determinantes de parte del presidente de la República la trae muchísima popularidad en un ambiente de caldo de cultivo para el nacionalismo, porque hay un efecto de incertidumbre inmenso ante la seguridad que el desarrollo de los eventos de Haití pueden causar para República Dominicana, especialmente cuando el dominicano promedio escucha en la prensa sobre las fugas masivas y multitudinarias de las cárceles en Haití, que son cosa común allí, y obviamente lo primero que piensan es para dónde van a huir estas personas que acá, estos prófugos, van a venir a República Dominicana. En ese sentido, Abinader ha logrado captar el sentimiento nacional que aspira a que el presidente marque la raya de Pizarro, por llamarlo de alguna manera, la raya de Pizarro con Haití. Una vez que las pasiones vuelven a la normalidad, la República Dominicana y el presidente, más que todo, tiene necesariamente que caer en la conclusión de que su vecino es su segundo socio comercial más importante del mundo y, por tanto, tiene que encontrar soluciones de fina diplomacia y sana convivencia. Claro, y lo que se percibe en general es que porque a República Dominicana le conviene que Haití esté bien, entonces está en la obligación de solucionar su problema solo. Carol, el año pasado el gobierno tomó una serie de medidas para evitar verse impactado por esta ola de violencia que viene de Haití, cierre de fronteras, deportación de inmigrantes ilegales. ¿Eran necesarias estas medidas? Cuéntenos, ¿han funcionado y se ha logrado algo? Yo creo que no eran necesarias. Es decir, vuelve y juega. El antihaitianismo en República Dominicana funciona muy bien. Hace que el presidente actual, que el presidente de turno se vuelva el héroe, ¿no? Y eso no es bueno. Es decir,
dos países que comparten una línea tan delgada, que aunque hablamos diferentes idiomas, diferentes costumbres, pero vamos a estar unidos para siempre y por siempre, al menos que se hunda la isla y que desaparezca del planeta. Entonces, yo no creo que esas leyes funcionaran. Son muchos los intentos que hay cada año, cada momento, sobre todo cuando hay procesos electorales próximos. Se remueve todo ese antihaitianismo y todo ese nacionalismo hasta un poco trasnochado. Y lo que hace es generar votos, pero a final de cuentas el problema de fondo no se resuelve. Y tenemos, no puedo decir que un siglo, pero casi un siglo en esta discusión y en este problema dominico-haitiano. Ya le voy a dar la palabra a Giovanni. Antes vamos a conocer en profundidad cuál es la situación del país vecino Haití en el siguiente reporte. Un tema esencial para las elecciones en República Dominicana, la relación con Haití. Un vínculo cargado de tensiones que se complejiza como consecuencia del flujo migratorio haitiano que provocó el cierre en repetidas ocasiones de la frontera. Cerrar la frontera entre Haití y República Dominicana traerá grandes consecuencias para los inmigrantes haitianos. Va a complicar la situación mucho aún más porque la gente cruzará la frontera ilegalmente. Haití sufre de una inestabilidad política y de seguridad. Además es el país más pobre de América Latina, algo que forzó a su población a desplazarse a su vecino fronterizo, donde se registraron discursos discriminatorios. Esto también se tradujo en políticas públicas del gobierno dominicano. En 2013, el Tribunal Constitucional de dicho país estableció que ninguna persona nacida a partir de 1929 en su territorio podía tener la nacionalidad si sus padres entraron al país de manera ilegal, despojando a cientos de miles de personas de su ciudadanía dominicana. Esa sentencia que nosotros hemos definido como una sentencia de odio, como una sentencia que se puede valorar como un crimen, como un genocidio, como un crimen de genocidio civil, va a llevar al país a situaciones que realmente van a ser muy lamentables. Sin embargo, el gobierno dominicano ha negado rotundamente que estas políticas estén basadas en la discriminación o el racismo. El ex canciller Andrés Navarro las descartó, explicando que se trata de una cuestión de seguridad nacional. El actual presidente y virtual candidato para la reelección, Luis Abinader, propuso la creación de un muro fronterizo en 2021, proyecto que continúa en desarrollo. Otros candidatos para las elecciones de este año, como Leonel Fernández o Abdel Martínez, han apoyado y respaldado el proyecto. Bien, nos quedamos con el análisis de la crisis haitiana, de cómo afecta a República Dominicana, y le quiero dar la palabra entonces a Giovanni. Nos decía hace un momento, Carol, que las medidas que tomó el gobierno no eran necesarias. ¿Qué cree usted? Bueno, sin lugar a dudas, llamemos las cosas por su nombre. Haití es un país, un estado fallido, no tiene instituciones, las instituciones no funcionan en Haití y ha tocado fondo por demás. Entonces, en ese momento en que Haití se encontraba en un problema, pero un problema crudo, República Dominicana no tenía nada que ganar con entrar en un conflicto diplomático con Haití. Nada que ganar, y Haití mucho que ganar, mucho que perder para los dominicanos y mucho que ganar para los haitianos. Desde el punto de vista del marketing político de ambos países, la marca país de estas dos naciones y cómo el mundo y la comunidad internacional, que ha estado en falta con Haití, percibe a ambas naciones. Entonces yo diría que si nosotros queremos entender esto, lo importante que debemos saber es que todos los presidentes dominicanos, especialmente los últimos, han adoptado una posición similar frente a su vecino, frente a Haití. De hecho, los tres candidatos principales de estas elecciones que estamos analizando hoy coinciden en que la solución no debe venir de los dominicanos, que la solución debe venir del mismo centro de Haití y de la comunidad internacional, siendo Abel Martínez el más radical en cuanto al tema de las deportaciones, y Leonel Fernández defiende entonces el principio del ius sanguinis, que establece o sea, el ius sanguinis frente al ius solis, que da la nacionalidad a quienes llegaran a nacer en el suelo de un país. Aunque los últimos presidentes, incluyendo el actual Luis Abinader, podrían ser señalados de hacer populismo electoral con el tema en algunas ocasiones, en algún momento, es Abinader quien después de Danilo Medina ha tomado las medidas más concretas en la frontera, fortaleciéndola con drones militares, tecnología biométrica y demás, ¿no? Para la construcción de un muro que, aunque en su fase inicial muestra cierto progreso y no va a ser
un muro total en toda la extensión de la frontera, pero bueno, han hecho algunos avances, le sacan bastante capital político electoral al tema. Haití, República Dominicana le falló quizás la teoría de los juegos. Se puso a tomar medidas drásticas ante una aparente violación de un acuerdo de 1929, que fue el acuerdo de los ríos y de las aguas compartidas de ambas naciones. Y bueno, República Dominicana con su razón, pero pienso que quizás se extralimitó un poco y entonces luego tuvo que echarse hacia atrás, y eso entonces es evidentemente un fallo en la teoría de los juegos. Cuando mueves una ficha en el ajedrez esperando una reacción, pero resulta que la reacción de la otra parte, de tu contraparte, es totalmente contraria a la que tú esperabas, y al final entonces la cura termina siendo peor que la enfermedad. ¿Qué se debe hacer entonces al respecto, Carol? Porque no debemos olvidar el tema humanitario. Son migrantes, personas que huyen de sus territorios porque están huyendo de problemáticas que los afectan allí en sus territorios, e incluso ya ha habido denuncias de organizaciones de derechos humanos acusando a las medidas del gobierno de racismo, etcétera, de una persecución racial también. Entonces, ¿qué se debe hacer al respecto? Yo sí creo que hay una persecución racial. De pronto no debiera yo ser quien lo diga, pero creo que sí, creo que los dominicanos hemos ayudado a los haitianos porque es como el primo que está mejor contra el primo pobrecito que se está muriendo de hambre, ¿no? Hasta hermano. También, me gusta llamarlo primo porque el primo es como el lejano, ¿no? Okay. Y el hermano es el que es obligatorio. Entonces, esa relación del primo que tiene que ayudar al otro que está bien, hemos hecho los intentos por arreglar, hemos hecho cosas, pero yo creería que pudiéramos hacer cosas más serias, buscar aliados, realmente aliados comprometidos y negociar cosas más profundas. Yo no soy la gran experta en qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar este tema de Haití y República Dominicana, pero yo entiendo que República Dominicana debiera ser un poco más serio en eso y realmente buscar aliados reales. Sí, Estados Unidos, Canadá, Francia, pero comprometerlos de verdad, no solamente el tema político y que la copita de vino y que las cumbres, no, algo de fondo, ¿de qué vamos a ser unidos? Ustedes que quieren ayudar, que tienen la plata, y yo que estoy aquí de este lado de la isla recibiendo a los que se están muriendo de hambre, ¿cómo vamos a resolver este problema de serio? Porque es que nos afecta a nosotros directamente en todos los aspectos. Tener familias enteras haitianas que pasan, que hay que mantenerlas, que le quitan las camas de la maternidad a las dominicanas para darse a las haitianas, que le quitan los cupos de los colegios públicos a los dominicanos. Eso es cierto. Es decir, todo eso es una realidad. Pero si no buscamos soluciones de fondo, no solo politiqueras, ni con aspiraciones de votos electorales, no, soluciones reales con los países que sí realmente están comprometidos y quieren ayudar, yo creo que se pudiera llegar a mejores conclusiones y buscar cosas, buscar para mejorar esa convivencia, la vida de esos. Haití es un pobre pueblo, es decir, son nuestros hermanos de verdad que sufren, y cuando tú ves esa realidad, que allá en la isla, en nuestra parte de República Dominicana, ver toda esa gente que se muere literalmente de hambre, ¿cómo uno lo deja morir? No hay manera. Está lo humano, está las madres, todas las haitianas que pasan, muchas son violadas, que pasan en las fronteras, todo eso es real, eso no es mentira, eso no son cuentos ni historias de las ONG, no, es real. Entonces, es buscar soluciones más de fondo, más comprometidas, que no solamente se queden en la copita de vino y en las cumbres, sino soluciones reales con los países que sí quieren ayudar y la realidad que nos ha tocado a los dominicanos vivir por muchos años. Bien. Carol, muchas gracias por este análisis. Vamos ahora a conectar nuevamente con nuestro corresponsal, nuestro enviado especial, de hecho, a Santo Domingo, Lluís Muñoz, quien se encuentra allí, como le decíamos, en la sede del presidente Luis Abinader. Lluís, ¿cuál es el ambiente a esta hora luego de conocer esta reacción del presidente, quien dijo que ya llamaron para felicitarlo, cuando aún no ha terminado el conteo de los votos? Andrés, ¿qué tal? Sí, seguimos aquí en la sede del Partido Revolucionario Moderno y hay una felicidad, pero todavía está esperando esa explosión que llegue cuando se confirmen, cuando avancen los resultados. Vemos ya que se reparten bubucelas, la gente trae su propio merchandising del presidente y del partido, y el momento que ha habido así un poco más de júbilo ha sido cuando se ha visto el mapa nacional al 20% escrutado, que se veía todo un mapa azul con los colores del Partido Revolucionario Moderno. Mientras tanto está aquí la gente pues refugiándose del calor, buscando el aire, la brisa en una noche muy calurosa. Ahora parece que están celebrando, puede ser algún senador, algún diputado. Sí, vemos otra vez, como comentaba, el mapa
entero de azul, que es algo que está despertando bastante júbilo. Y como comentabas, sí, hemos visto en las redes sociales como el presidente Luis Abinader, también Abel Martínez, se veía como el líder del Partido de la Liberación Dominicana felicitaba al presidente, y de medios locales están reportando que el presidente Luis Abinader podría hablar en unos minutos a las 10 de la noche, hora local, en medio que será cuando hemos avanzado antes, estalle esa fiesta que ya nos han dicho varios militantes va a ser larga. Bien, ahí estaremos regresando con usted para conocer las declaraciones de Luis Abinader. Nos quedamos en el tema de Haití, pero todavía es un tema que tiene mucha tela por cortar. Sin embargo, vamos a conocer otros aspectos que marcan estas elecciones, y es el tema económico, y para ello saludo nuevamente en el estudio a mi compañero Albert Naya. Albert, cuéntenos. ¿Qué tal? Sí, Abinader asumió el poder con una receta para reactivar la economía tras la pandemia, basada en incrementar el gasto público a través de subsidios, transferencia de efectivo y préstamos blandos para las personas y las empresas. Efectivamente ha logrado mantener la economía, que tras un crecimiento del 2,4% en 2023 se expandirá el doble este año, según las proyecciones de los organismos internacionales. Pero sus opositores le acusan de endeudar exageradamente el país por la cantidad de préstamos que ha tomado su gobierno, mientras persisten marcadas desigualdades sociales. No en vano, tiene el mayor déficit fiscal como porcentaje del PIB en Centroamérica y el Caribe. Con un desempleo promedio del 5,4%, está por debajo del promedio de los países de Centroamérica y el Caribe, por debajo de otros como Costa Rica, Honduras y Panamá. El crecimiento de las remesas en 2023 fue del 3%, sobrepasando la cifra de 10.000 millones de dólares. El turismo tuvo un desempleo particularmente bueno en 2023. República Dominicana estableció un récord histórico en la llegada de turistas, al recibir a 10 millones durante todo el año, según la CEPAL. En la República Dominicana, la inflación interanual en diciembre de 2023 fue del 3,6%, impulsada principalmente por el aumento de los precios de los bienes y servicios diversos y hoteles y restaurantes, seguido por el incremento en precios de los alimentos y bebidas y la educación. Por su parte, el precio de los servicios de comunicación se redujo en 2,8%. El ministro de Trabajo, en este sentido, Luis Miguel de Camps, afirmó que en la actualidad la ENCFT sitúa la cantidad de ocupados formales en 2.095.597 y que esta cifra es la más alta desde el inicio de la pandemia en el primer trimestre de 2020. Según la ENCFT, la cantidad de ocupados totales se sitúa en 4.763.354 números exactos, un crecimiento de 61.845 ocupados en comparación con el mismo trimestre del 2022. Este crecimiento se explica exclusivamente por el alza en la formalidad. Pues mientras los ocupados formales alimentaron interanualmente en 114.770, los informales disminuyeron en 52.525. Albert, muchas gracias por contarnos el panorama económico allí en República Dominicana. Gracias. Bueno, en esta oportunidad voy a darle la palabra a Giovanni. Mencionaba Albert, crecimiento del PIB, desempleo por debajo en comparación con sus vecinos. ¿Se le puede considerar un caso de éxito a este gobierno de Luis Abinader en materia económica? Bien, como yo decía en el principio, el crecimiento de República Dominicana no es cosa de un solo partido, sino de una cultura sistemática ya en términos económicos que se ha venido desarrollando a lo largo de las décadas. Y ya la estructura estaba montada, ya los cimientos estaban ahí. Precisamente es un coche, es un carro que rueda, que corre sobre ruedas. Muy bien. A él hay que reconocerle, al presidente Abinader, la gran maestría que tuvo de tomar el timón, el guía del país en un momento muy crítico, un momento de emergencia que fue la pandemia, pero también hay que reconocer que ya le encontró la estructura hecha del partido anterior que había tomado las medidas más importantes. Él
en su enfoque se le puede también reconocer el aspecto de que se volcó mucho al tema del turismo cuando todo el mundo hablaba de otros aspectos como el desempleo, la gente hablaba de los altos precios, de la inflación, y él estaba enfrascado en atraer inversión extranjera y atraer mayor inversión para el sector turismo. Lo importante aquí que tenemos que tener en cuenta es que gobernar en abundancia y crecimiento es una bendición, pero no convertir ese crecimiento en desarrollo humano es una oportunidad perdida, por no decir un sacrilegio. Es insostenible crecer a un 5% República Dominicana, país líder en este renglón en América Latina, solo al lado de Panamá, y no reducir la pobreza como ameritan los desafíos y los tiempos que estamos viviendo. Yo pienso que una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos y una reducción considerable probablemente de los niveles de desigualdad y de inequidad en la distribución de la riqueza generada por esta nación tan pequeña, pero una media isla, pero gigante en materia de turismo, gigante en un sinnúmero de cosas. Es uno de los 10 países más visitados del mundo y es un líder en la región del Caribe, toda la región básicamente. Yo pienso que una vez lograda la reelección, como parece, todos los datos indican que él se va a quedar con la silla ahora en el 2024. A Abinader le vendrán tiempos de medidas menos populares, tiempos difíciles que van a requerir la conducción de reformas fiscales, laborales, de pensiones para impulsar el empleo que él ha prometido. Probablemente va a llegar a sacrificar mucho capital político, pero ya no importa, porque si tomamos su palabra que dice que se va en el 2028 porque él no se atrevería a modificar la Constitución para extender un periodo más, entonces ya no tendría mucho capital político que perder, porque justo esta noche ha ganado básicamente el Congreso, es decir, que la separación de poderes en República Dominicana va a ser muy, muy limitada porque habrá un poder absoluto del poder ejecutivo frente a ese otro poder que es el legislativo. Y por supuesto, ya en las elecciones del 18 de febrero, las municipales, ellos obtuvieron un 70% de todos los municipios del país. Por lo tanto, van a gobernar en abundancia, van a gobernar en totalidad, y van a poder hacer un sinnúmero de cosas y proyectos y mega obras si se lo proponen, porque no van a tener piedras en el camino. Pero el problema está en que hay mucho endeudamiento. Cuando él tomó el país tenía aproximadamente 44 billones de deuda. Es el equivalente al valor de la compañía Twitter cuando Elon Musk la compró, y ahora ha subido 10 billones. Por lo tanto, es el endeudador, si lo queremos llamar de esa manera, para que suene un poco crudo, más grande de los gobiernos dominicanos en términos absolutos. Se le ve, Carol, a Abinader como este personaje pro empresa, favorable a la inversión privada, favorable a la creación de empresa, pero como lo decía Giovanni, esto no termina de resolver los problemas como la desigualdad y la pobreza. Totalmente. El presidente Abinader es un hombre proempresa, es un empresario, es un hombre que se ha formado de una familia empresaria muy rica, de mucho prestigio. Su padre fue un político muy importante y también empresario, por supuesto, y él ha heredado todo eso. Pero lo más interesante es que el presidente Abinader se preparó para saberle echar el cuento a los dominicanos. A mí me sorprende muchísimo, porque hace 8 años no tenía ese liderazgo, no tenía ni siquiera la manera de conversar, tú no te convencías de lo que decía. Y sin embargo, en 4 años, o vamos a decir, 4 o 6 años, ese señor se transformó y se convirtió en el líder real que los dominicanos aman, porque le dice lo que quieren los dominicanos. Tiene una capacidad impresionante que yo por eso hasta soy su fan en ese sentido, de esa capacidad que ha desarrollado para cómo contarle a los dominicanos. A los dominicanos les importa tener comida en su casa, en su mesa. A los dominicanos les importa tener plata para gastar, porque somos muy capitalistas, ¿no? Independiente de que es un país pobre, como vuelvo y digo, República Dominicana es un país pobre con un gran mercadeo. Y eso es bueno porque eso significa que por eso es uno de los países más visitados a nivel turístico y eso genera riqueza de alguna manera para todos. Entonces, él es ese hombre, ¿no? Que le cuenta a los dominicanos que hay que trabajar, que hay que generar empresas, que hay que ser emprendedor, que hay que buscar la manera de salir adelante. Y eso le gusta a los dominicanos, no va más allá. Entonces, ese es su éxito. Pero como decía Giovanni, este nuevo gobierno es otra cosa. Es decir, estos 4 años después de la pandemia, de una manera u otra se ha manejado un poco la demagogia, pero a partir del 16 de agosto de este año, que es cuando comienza el nuevo periodo, cantan
otros pájaros, ¿no? Un país con mucho reto que tiene que hacer una reforma fiscal, porque si no se la va a tragar el préstamo, se la va a tragar todo lo malo que conlleva que no esté bien distribuida la riqueza. Entonces, ahí llegan las medidas impopulares, la que no nos gusta a nadie, pagar más dinero, que nos cobren cualquier cosa. Entonces, este nuevo periodo va a ser determinante para ver cómo termina, porque en esos liderazgos mesiánicos, como pasa en la República Dominicana, lo malo es cómo terminan todos en la misma historia. El doctor Leonel Fernández terminó mal, el señor Danilo Medina también, porque en el segundo periodo viene ese desgaste natural de la política y del manejo del gobierno, ¿no? Entonces, este gobierno que comienza nuevo, porque yo estoy convencida de que el señor Luis Abinader se reelige con el 60%, es una realidad, serán otros cantares, viene otra historia. Pero también si el hombre termina bien, porque puede seguir manejando las cosas, puede seguir manejando el discurso, va a ser determinante porque puede poner el relevo presidencial para que su partido, el PRM, no salga del poder y sea como el PLD, que estuvo 16 años corrido del gobierno. Eso puede pasar. Si el presidente Abinader termina bien o termina regular, para decirlo de alguna manera, puede poner el próximo relevo que sea el presidente próximo de la República Dominicana en el 2028. Cosa importante para la República Dominicana. Claro, destacaban los logros que mencionamos ahí, lo mencionaba nuestro periodista Albert Naya, sí. Y se mencionaban también en un informe que prepararon nuestros periodistas sobre los logros económicos de Abinader, pero la sensación en general en las calles es que no llegan esas medidas hasta los ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, porque es que vuelve y juega, los dominicanos nos gusta gastar mucho. Entonces, eso es un asunto cultural, ¿no? Que suena como un chiste, pero que es muy real. Lo digo con... Pero los dominicanos somos los campeones, ¿eh? No hay nada que hacer. Te lo digo con toda la honestidad. Entonces, los dominicanos ganamos 500 y queremos gastar 1.000, porque tenemos mucha influencia de Estados Unidos. Las remesas nos han hecho creer que somos ricos, que producimos y gastamos en dólares, y eso está en el subconsciente del dominicano natural. Sí, que gasta sin ningún control, que cree que la plata va a venir de otro lado o de un árbol, algo así. Entonces, como los dominicanos creemos en esa cultura, la hemos asumido como nuestra, una cultura totalmente capitalista y totalmente de mucho gastos, pero no entendemos nuestra realidad, que nosotros no ganamos en dólares allá, que ganamos en pesos y queremos gastar en dólares. Entonces, esa sensación siempre va a estar. Lo mismo pasaba con los gobiernos anteriores, pero es la cultura que ha cambiado. Yo entiendo que el Dominicano es un país que produce cierta riqueza para una isla como es, pero ese desenfreno del consumismo dominicano que ha crecido en los últimos 20 años, porque yo creo que ha sido un antes y un después en los últimos 20 años, es lo que determina que la gente en su inconsciencia crea que la plata no llega, que se va como nada. Por eso, por esa cultura consumista que nos ha arropado a la realidad nuestra, a lo que somos, que no es así. La remesa tiene mucho responsable de eso. Y el turismo también, porque el turismo vende bienestar y vende prosperidad y vende todo eso, pero la gente cuando llega a su casa no tiene el resort, no tiene la vida que tiene el turista que va a descansar una semana a Punta Cana o a Puerto Plata. Es otra realidad, ¿no? Entonces, esa cultura que de una manera u otra ha afectado por muchas razones, principalmente por la falta de escolaridad. Nuestro pueblo es un pueblo con poca escolaridad, es decir, no quiero sonar cruel ni una detractora de mi país, pero estamos aquí para analizar los pros y los contras y las cosas que son reales. Es decir, esa falta de escolaridad que ha tenido la República Dominicana y que no se le ha apostado a una real transformación y a una real conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos, nos ha afectado muchísimo, sobre todo en esa percepción económica de nuestra realidad. Y ahí le quiero lanzar una doble pregunta a Giovanni. ¿Está de acuerdo con lo que dice Carlos respecto a que esta es la razón por la cual la gente no siente el bienestar económico? Y también hablaba del tema del turismo, porque se ve también como un arma de doble filo, ¿no? Esta avalancha de personas consigo traen el alto costo de vida y también la gentrificación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo primero es con relación a lo que estaba mencionando Carlos, que es muy atinado y precisamente en cuanto a la cultura dominicana, los dominicanos como sociedad, en cultura, en costumbres y en consumo son capitalistas. Al principio de este programa me daba bastante gracia cuando se estaba haciendo la definición ideológica de los diferentes partidos políticos que se mencionaba que eran de centro izquierda. Y la realidad me hizo gracia porque en República Dominicana el tema ideológico realmente no existe. Solo existe cuando se pone en el tapete el aspecto del aborto y quizás otro tema más, pero probablemente nadie se identifica con los candidatos
por su ideología, sino por el candidato, sino por su figura, por su imagen, porque el candidato te llama, y es lo que veníamos mencionando al principio. Entonces, por lo tanto, en República Dominicana no saben los partidos políticos con qué se cocinan, cuáles ingredientes lleva el plato ideológico. Cuando dicen mi partido es de la centro izquierda, eso fue en el pasado, cuando abrazaban la socialdemocracia hace 30 años. Peña Gómez ya no existe, en fin, un sinnúmero de cosas. Entonces el dominicano como tal, en esencia, es consumista y es capitalista. Y si no ve ese progreso, ese desarrollo económico, esos números que los gobiernos, no este gobierno, todos los gobiernos anteriores, que eran muy buenos presentando números, haciendo presentaciones al país y gráficos y ese tipo de cosas, cuando el dominicano no ve que estos números se traducen en bienestar directo para ellos, bueno, pues entonces ahí está una carencia que tienen que abordar, y esto me recuerda mucho una frase que siempre abrazo, que fue del expresidente chileno Ricardo Lagos en una visita al Palacio Nacional de la República Dominicana. Él estaba viendo todo ese desarrollo que estaban planteando, que estaban presentando las autoridades de turno. Me parece que en ese momento estaba Leonel Fernández o quizás estaba Danilo Medina. Fue como en el 2008 o 2012, no estoy muy claro. Y él decía, en relación a ese desarrollo de República Dominicana, y hago la anécdota porque este desarrollo no es cosa de ahora, es lo que vengo diciendo hace tiempo, es algo consistente. Él establecía que el verdadero crecimiento económico se refleja cuando se puede traducir en los bolsillos de los ciudadanos. Entonces, probablemente ese es el principal desafío que va a tener Luis Abinader, convertir ese crecimiento económico sostenido que viene mostrando al país, que ya estaba y que él ha continuado desde el 2020, y que esto puede entonces convertir a los dominicanos en personas más felices, en personas con mayor bienestar, en personas con mayor calidad de vida, y precisamente que el índice humano pueda mejorar sustancialmente. Bien, Giovanni y Carol, ya nos vamos a acercar al final de este especial informativo, porque también vamos a estar pendientes de transmitir el debate presidencial en México, que es el tercer y último debate antes de las elecciones del próximo 2 de junio. Pero no los quiero despedir antes sin concluir este tema económico, y en tema económico y en general, ¿cuáles son los problemas más urgentes que debe atender el gobierno de Luis Abinader? Muy brevemente, por favor, Carol. Como casi todos los países de América Latina y del mundo, la seguridad es un tema fundamental que nos asusta a todos. Es decir, por eso no me gusta decir lo que es de Colombia y de República Dominicana, porque es una realidad, pero cada uno habla desde su perspectiva, ¿no?, y de lo que está viviendo en su ciudad o en su país. Sin lugar a dudas que esa distribución o redistribución de la riqueza, todos esos recursos que llegan a la República Dominicana a través del turismo, de las remesas, creo que es importante. Y lo fundamental, una revolución educativa, una escolaridad con mayor nivel, que crezca una nueva generación de dominicanos más estructurados, más conscientes de nuestro rol en el continente, en el mundo, en nuestro país, en la realidad del universo. Creo que esos son los principales retos que debe tener la República Dominicana. Giovanni, sus declaraciones muy brevemente, por favor. Solo para añadir a lo que ha dicho Carlos, yo ahí pondría también seguridad, porque es importantísimo, y ahí entraría todo el tema de la crisis migratoria de República Dominicana, pero más que todo seguridad sumado a la escolaridad, a esa revolución educativa que menciona Carlos, y por supuesto una redistribución de la riqueza. ¿Y por qué yo hablo de seguridad? Porque fue una de las principales promesas de Luis Abinader cuando llegó al gobierno en el 2020, y precisamente es una de las temáticas que le damos bastante seguimiento y que esperamos todavía que nos entregue, ¿no?, que cumpla ese aspecto, y es importantísimo. Bien, era desde Washington Giovanni Vicente Romero, estratega político y abogado y politólogo. Gracias por acompañarnos con el análisis. Gracias a ustedes. Y en el estudio, Carol Fior Pérez, periodista dominicana y actualmente corresponsal en Colombia de la Corporación Estatal de Medios Dominicanos. También gracias por el análisis aquí con estas elecciones en República Dominicana. Un gustazo estar aquí con ustedes. Pero me sigan invitando. Claro que sí. Y a ustedes, televidentes, muchísimas gracias por la sintonía. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con el debate presidencial en México y más adelante la actualización sobre los resultados de las elecciones en República Dominicana.